Casero es tu mundo, un nuevo concepto en el sabor para todos. Las delicias al alcance de tu paladar. Empanadas, pisetas, sándwiches olímpicos, medialunas rellenas, tartas de verdura, alfajores, espejitos, pastas frolas, todo lo que te gusta. Pedilo al 093-742-924 y prepárate a probarlo mejor. Mundo Casero es tu mundo. Anotalo, 093-742-924. Pereira Parnech Seguros. Más de 20 años de experiencia nos distinguen en el ramo. Ahora, en Pando, operamos con las mejores y más relevantes compañías de plaza. Banco de Seguros del Estado, Porto Seguro, Seguros del Uruguay, Sura y San Cristóbal. Seguros para su vehículo, casa o comercio. Asesórese sin compromiso. Lo esperamos en nuestra oficina en Ituzaingó 1009 frente a la Plaza Constitución, en el horario de 10 a 17 horas de lunes a viernes o por nuestros teléfonos 097-950-841 o 2292-5945. La campaña de vacunación sigue avanzando y hoy conviven uruguayos con 2 dosis, otros con 1 dosis y quienes están esperando por su primera vacuna. Es muy importante que hasta que todos estemos vacunados, aquellos que ya tienen 2 dosis sigan manteniendo los cuidados para cortar los circuitos de contagio y proteger a los demás. 14 días después de la segunda dosis quedás inmunizado, pero aún así podés contagiarte y contagiar. La única situación que te permite no usar el tapaboca es cuando todos los que comparten un espacio ya tienen las 2 dosis. Cuídate. mic.com.uy, una forma fácil de encontrar tu nuevo hogar. mic.com.uy, ventas y alquileres, apartamentos, casas, terrenos, chacras, campos, locales comerciales. mic.com.uy, con el servicio de una inmobiliaria con historia. Mazzei y Chiapesoni, desde 1977, brindando soluciones inmobiliarias. Panadería, confitería y roticería La Bandera. General Artigas, casi la vía férrea. Siempre con los más exquisitos panes y bizcochos. Pastas caseras siempre frescas y las mejores masas surtidas siempre de la mejor calidad. La Bandera está en General Artigas, casi la vía férrea. Teléfono 2292-2015. Queridos amigos, muy buenas noches, ¿cómo están? Muchas gracias por estar nuevamente junto a nosotros haciendo perfiles, como todos los días miércoles a las 21 horas por el canal local, que se transmite en directo también a través de Vera TV, y al mismo tiempo se reitera los días jueves a las 14 horas y los días sábados a las 13:30. También una vez emitido el programa, como de costumbre, los días jueves ya se puede ver en mi canal de YouTube Julio Cardoso Perfiles. Muchísimas gracias por todas vuestras visitas y gracias por el aliento permanente en la calle, en todos lados. Siempre digo lo mismo, que soy un agradecido a mi gente de Pando y de todos lados donde nos ven. También nos ven en el exterior y a todos ellos les mandamos un saludo muy especial. Venimos reiterando a lo largo de este ciclo, que es el octavo de Perfiles, en sus 20 años precisamente, octavo ciclo en televisión, 20 años de la existencia del programa en sí, que estamos abiertos a las inquietudes de todas las organizaciones sociales, religiosas, CAIF, lo que sea, para pasar sus informaciones, para que esa gente venga por acá y nos diga lo que le tiene que decir a nuestra gente de Pando y, por supuesto, a todos aquellos que quieran emitir su mensaje. Aquí está Perfiles, aquí está el canal local y aquí estamos nosotros para colaborar con todos ustedes. Estoy muy feliz el día de hoy. Hoy tengo el inmenso honor y la alegría de presentar y de estar acompañado de una persona muy especial. Es muy uruguaya, pero da la casualidad que no nació en nuestro Uruguay. ¿Por qué les digo esto? Porque viene de más allá del Atlántico, viene del África y es
la señora diputada Angelina Bunge, a quien recibo y le doy la bienvenida y le agradezco enormemente estar acá. Muchísimas gracias, ese espacio maravilloso, haberme contactado, poder compartir tu experiencia, poder darme ese lugar. Muchísimas gracias. Es que tú te lo mereces, porque en realidad este programa, que va a durar 1 hora, con tu experiencia de vida sería un programa como para hacerlo de una maratón, como quien dice. Angelina, más de 2 décadas en Uruguay. Así es, soy más uruguaya, soy mitad ahora. 50 y 50. 50, 50. Estamos ahí, mitad y mitad. Más contradicciones uruguayas que algunas de Angola, ahora menos, pero no es porque no las quiera, porque el hecho de que no tenemos productos que puedan valer y ponerlas en la mesa o en lo cotidiano. Llegaste al Uruguay siendo muy joven. ¿Por qué recalaste acá? Bien, el destino a Uruguay no fue un destino pensado con tiempo y forma, cuando uno tiene planeado pensar dónde quiere hacer su vida. Data desde 1996, por ahí 97, cuando conocí a Cristina Benítez dentro de las Naciones Unidas, en el cual fui funcionaria durante mucho tiempo. Cuando llegaran los cascos azules en mi país para contribuir y ayudar para la tan deseada paz, si te digo, para aquellos que no valoran lo que es la paz y la libertad de vivir libremente en tu propio país, donde puedas moverte tranquilamente sin que nadie sin correr riesgos. Pero nosotros, para llegar a eso, tuvimos que necesitar la presencia de los cascos azules para ayudarnos a lograr lo que se ha logrado desde 1999, por ahí, cuando fue que terminó la misión, y con el aporte de muchos países, entre ellos Uruguay, en el cual estoy muy agradecida de que Uruguay haya podido estar en esa misión tan humanitaria, mirarlo de esa forma, tan humanitaria, porque de ahí yo conocí a Cristina Benítez, entre tantos otros militares y policías, observadores uruguayos, que conversando con ella, le dije que me quería ir de Angola, y me dice, ¿pero dónde? ¿Está Portugal, Brasil, Canadá? Digo, no, ninguno de esos lugares era el que yo precisaba para seguir mi vida. No sé por qué, porque de hecho Uruguay no lo conocía, no sabíamos de Uruguay, por lo menos yo no tenía conocimiento de ese maravilloso país que después tuve la suerte de conocer y vivir en él, pero en aquel momento supimos de que existía Uruguay cuando empezaron a hablar cuáles son los países que iban a participar en misiones de paz. Y eso para nosotros fue como que Uruguay, ¿cómo será? ¿Cómo será la gente de Uruguay? Ahora, ¿cómo somos? Depende. Depende. Yo creo que si uno tiene una mirada, los que venimos de afuera y que podemos hacer unas comparaciones. Es como todo lado, en todo el mundo, siempre hay personas de bien, personas de más o menos, y personas que son de pocos amigos. Y bueno, yo por suerte te puedo decir, Julio, que he tenido la suerte de tener en mi núcleo de amistades, de personas que he conocido a lo largo de ese tiempo acá en Uruguay, que de hecho han sido parte y van a seguir siendo parte de mi familia, porque tengo mi familia formada, así que son mis hijos, pero después el resto son todos uruguayos que son parte de mi vida, y yo trato de que sean parte de mi vida, sean parte de la existencia de Angelina dentro de ese país, porque es así como me siento. Angelina, cuando viniste hace ya más de 20 años, ¿qué pasaba allá en Angola? Angola en ese momento, increíblemente, era un país en guerra todavía, con mucha destrucción de pueblos, de aldeas, de
familias perdidas, muchos mutilados, muchísimos mutilados. La ciudad en algún momento quedó tan congestionada, la ciudad de tanta gente, que de por sí actualmente Angola tiene, si mal recuerdo, más de 40 millones de habitantes. Entonces en aquel momento no era tanto, pero Angola lo que tiene que es un pueblo con mucha natalidad. Entonces eso hace crecer la población año a año. Pero en aquel momento, antes de que yo viniera, Angola era un país en guerra. De hecho, yo nací dentro de esa situación de guerra que arrastra años, y si se contabiliza la cantidad de muertos que hubo durante esa guerra que duró 30 años, fue una cosa que no se explica. ¿Cómo puede haber dentro de un país tanta masacre, por decirlo de esa forma, tanta masacre? Matar a un ser querido, una familia, una persona cualquiera, como si fuera... Hasta uno para matar un animal siente, ¿no? Le duele. Sí. Entonces como que lucha de poder. ¿Poder de qué? Si tú estás haciendo eso, en el momento que estás haciendo el ataque, el poder no lo tienes tú estás quitándole la vida a alguien, pero el poder, o quién va a ver ese poder que es supuestamente se buscaba ese poder, cae en manos de quien realmente puede, no es cualquiera. Y llegás a Uruguay, ¿y qué pasa? Yo llegué a Uruguay un 22 de noviembre de 1999, plena, no campaña, ahí estaban en balotaje. Sí. Frente Amplio y Partido Colorado, si no me equivoco. Sí. Que ahí ganó Valle. Ganó Valle. O sea, para mí, haber salido del aeropuerto y encontrarme con todo eso, que es el momento que yo digo, Uruguay es el momento de mucha población en la calle, mucha alegría, la vive durante la época de carnaval, que emite mucha alegría, y sino que también se vive cuando están las elecciones, mucho movimiento de gente, de bandera, de todo, mucho color. Ahí se ven los colores uruguayos, no es el negro, el blanco y el gris. Ahí hay mucho color que sale a la calle, y eso para mí, no sé si me marcó algo o era un recibimiento que me decía alguna cosa. Pero porque después, llegaste en un periodo álgido, en el periodo donde se estaba definiendo una elección. Totalmente, pero días después de eso, veía que en algún momento le dije a Cristina, acá la gente es así, dice, pero así como, camina lento, con el mate debajo del brazo, digo, no trabaja, no hace nada, porque la tarde en la plaza está lleno de gente, ¿qué es lo que hacen acá? Sí. Y Cristina se reía, dice, ya te vas a acostumbrar. Sí. ¿Tomás mate? Tomo mate, sí, hago torta frita cuando llueve. Aprendí a hacer comida. Yo estaba mirando los vidrios ahora. Ahora sí veía que era una... No. Creo que no está lloviendo. No. Sí. Pero dice un fanático de las tortas fritas, ¿no? Sí, yo me incorporé bastante bien, incorporé las costumbres, porque además en mi modo de pensar, en mi modo de ver, de que cuando uno elige un país para vivir o seguir su vida, tiene que por lo menos adaptarse a las costumbres, y si las puede incorporar mejor, sin olvidar tus orígenes. Eso es importante. Angelina, ¿por qué el Partido Nacional? Bueno, mi mentor es un viejo político con ideales única, clara, Alem García. Sí, cómo no. Me hizo militante, ahí empecé a dar mis primeros pasos en la Casa de los Lamas. En la Casa de los Lamas, sí. Y el Partido Nacional porque me gustan sus ideales. Además, he leído, estudiado un poco sobre su historia. Me gusta mucho la historia, que la leo una y otra vez, repaso, no la leo profundamente, pero los pasos de Oribe, Manuel Oribe, me gusta mucho. No sé si por esa forma de guerrero, de lucha, de defender tu patria, de la libertad. Es lo que tú sentís ante la figura de Oribe. Exacto. Entonces esa figura como que logro identificarme y encontrarme dentro de ese sector
sector, dentro de ese espacio donde que evoco mucho. Yo sé que mucha gente le gusta la libertad, pero ¿qué tipo de libertad quieres tú? ¿Y qué es la libertad? Para mí la libertad lo es todo. La libertad lo es todo. La gente que no es libre es gente infeliz. Por eso yo creo que la libertad y la responsabilidad de ser libre cabe al ser humano. Es el derecho de ser libre cuando uno hace bien las cosas y pasar por esa vida siendo libre de expresarte, de hacer las cosas como corresponde, con respeto. La libertad lo es todo en la vida. No sé si hay una definición exacta, pero el que no se siente libre, que a veces uno se encuentra atado entre sí mismo porque no logra liberarse o decir las cosas que siente y las guarda, eso te trae amargura. Ahora, te pregunté por qué el Partido Nacional y ahora te pregunto, ¿por qué Sartori? Bueno, Sartori, más allá de, perdóname, sí. Pero más allá de que cuando me mencionaste a tu mentor, al doctor Alem García, que yo tengo el gusto de conocerlo, pero evidentemente ya va de suyo que te pregunte, porque Alem García, por supuesto, claro, apoyó a Sartori en su momento. Exacto. Alem García, Juan Sartori, nosotros en 2014, las primeras elecciones que participé con Alem también, fue ahí, pensamos, ahí todavía existía el movimiento de Rocha, Movimiento Nacional de Rocha. Entonces, la idea nuestra era, dentro del grupo, ya que se había disuelto el movimiento de Rocha, tener una tercera vía dentro del Partido Nacional. Aquella tercera vía que pudiera captar los votos de gente indecisa, del electorado flotante, de esa gente que no sabía a quién votar, porque los candidatos que estaban eran las caras repetidas, sea de un lado, sea de otro. Entonces la idea era esa. No funcionó, entonces estuvimos trabajando desde aquel periodo para 2019 buscar una cara nueva que pudiera llevar a terreno y hacer realidad esa tercera vía dentro del Partido Nacional. ¿Y qué lo hicimos? Sí, estuvimos buscando, obviamente Alem se dedicó más bien, y la figura de Juan Sartori nos encontró dentro de Todo por el Pueblo, en el cual yo soy secretaria de la agrupación a nivel nacional. Y eso con que, bueno, la figura de Juan, una figura nueva, con cero experiencia política, no tiene las mañas de los políticos, y yo creo que eso también es lo atractivo, porque para él lo encontraba todo novedoso. Eso es lo atractivo, digo yo, dentro de lo político. Ahora, desde hace mucho tiempo los medios de comunicación no dan cuenta de Sartori, o sea, en determinado, yo no sé si él, esto te lo digo desde la ignorancia, porque yo no sé si él está o no en Uruguay. Él en ese momento no está en Uruguay, porque es fácil, porque ¿qué pasa? Aquella gente que tiene sus negocios dentro del país está más presente, porque los negocios lo tienen acá. Pero el Senado nuestro, o sea, nuestra banca de Senado no está vacía, porque tiene su suplente inmediato que se llama igual que el Juan, pero no hay Juan Sartori, es Juan Estraneo. El titular sí es Juan Sartori, pero sus negocios está a nivel internacional, por lo tanto, él tiene que dedicarle también tiempo, más allá que él divide 15 días acá, 15 días allá. Pero es bueno tener un conductor político o un orientador político que no esté o que tenga largos periodos de ausencia en la conducción de ese grupo político. Y según como uno lo mire, bueno, capaz que para muchos no lo es bueno, porque así como todo va cambiando la política, con las nuevas generaciones también irá cambiando. El hecho de hacer, más ahora la realidad que nos puso la pandemia, el trabajo se puede hacer desde la distancia, se puede estudiar desde la distancia, de la comodidad de tu hogar. Yo creo que, no digo que se haga política a través del Zoom, pero derivar lo que es la responsabilidad, derivar lo que es la información y a través de su figura, la persona que le esté relevando, de hecho no precisamos ir con Juan Sartori, que está cierto, es joven, trabaja a nivel internacional,
varios políticos de acá mismo uruguayos, o sea, legisladores uruguayos, que tampoco se ven en el terreno por algún motivo X, no pueden estar y en su lugar están los suplentes. Y suplentes inmediatos que hacen de repente con la orientación del titular, sí, lo hace, pero no hay que perder de vista que además de Juan, el mentor de Juan, está Alem, que tiene mucho más conocimiento de la política, y además todos nuestros compañeros que nos acompañan a través del interior, conocedores, ante cualquier duda, en primer lugar le pueden consultar a Alem, y yo creo que él que no puede hacer, ya que no vive de la política, es sacar a flote su negocio, que es sustento de él y de su familia, más allá que él obviamente no renunció, no lo va a hacer, pero la banca no está vacía. Ahora, más allá de lo que es la pandemia, ¿cuál te parece que es el asunto más relevante que tiene que tratar nuestro gobierno y que tiene que dejar solucionado en este periodo? Bueno, en ese periodo solucionar todo va a ser imposible, porque ya se venía arrastrando situaciones del país que no se veía, de la pobreza, por ejemplo, eso de que había bajado el nivel de pobreza en el país, puede ser, porque no se veía. Vaya la casualidad que mucho no son mis palabras, no es mi mirada, no solamente mi mirada, quiero decir, pero como ciudadana vi que en pocos días de haber decretado la pandemia, de que hay los primeros casos, vaya, si la gente estaba tan bien, se había bajado tanto la pobreza, en menos de una semana no podría haber tanta gente necesitada. ¿Te parece que o mejor dicho, qué te parece que ha sido lo peor del gobierno anterior? Bueno, quizás del gobierno anterior puede haber, lo que tuvo de bueno, lo que te puedo decir que tuvo de bueno, el tema de la economía. Hubo mucha plata. ¿En qué se invirtió? En obras que algunas por ahí no funcionan. De hecho, yo vivo en Belvedere, en Nuevo París. Una de esas obras que complica la vida es el corredor Garzón, por ejemplo. Eso fue un desastre, además de quitarle la vida a varios peatonales, complicar, porque para entrar a tu calle tienes que dar 1001 vueltas en un lugar donde no podés maniobrar, cuando antes que de repente por ahí con el semáforo se puede ajustar y no poner ese cantero ahí en el medio, porque la gente ahora está más o menos acostumbrado, pero en un principio para mí fue un gasto innecesario. Y después el otro que saltó ahora, que se está hablando, que el propio Astor salió hace muy poco tiempo a decir que fue un gasto innecesario, que es el tema de Gas Sayago, fue dinero tirado, ¿no? Que ese dinero se podría invertir más allá del gasto exuberante hecho en otras obras del gobierno departamental, podría invertirse. Yo creo que, mi punto de vista, uruguayos, a nuestros compatriotas que viven en estos lugares pero tan desnaturalizados, que peleamos la pobreza, no sé dónde estaba esa pobreza que se había superado, porque los asentamientos no bajaron, el nivel de la gente necesitada no bajó. Entonces, ese dinero se invierte, no digo de una sola vez, pero en partes de viviendas. Mirá que hubo ahí plan de vivienda de realojos y entre otras cosas. Como yo estuve dentro de la campaña de Juan, entre eso estaba haciendo lo que son las visitas en el área social. Estuve en varios lados y tuve, testimonios de gente que dice, esa vivienda fue de realojo. No la mostraron en la tele porque cuando nos las dieron no tenía electricidad, y para conectar la corriente eléctrica era hacer como un circuito de cables. Y yo veía eso, digo, ¿y cómo puede ser con niños y en esas condiciones? Está bien, le diste un techo que le proteja de la lluvia, pero no tenía ventana, no tenía una llave de sub y baja de corriente eléctrica.
y todas esas necesidades. Y ves que hubo una cantidad importante de la población que padecía esas necesidades. Sí, claro. Sí, claro. Solo el ciego que anda alrededor de su propia casa no se da cuenta que Uruguay no se trabajó en esa área o se trabajó para mantenerlo así en ese estado. Porque no está bien, hay que darle oportunidad a la población, a la gente, mostrarle otra cosa, no condenar con que las personas sigan viviendo esas situaciones, no darle oportunidad como ser humano, como el derecho que tiene de persona, en primer lugar, como madre, como padre de familia, darle trabajo. Está bien las ayudas sociales que se hacen, está muy bien, yo aplaudo esa ayuda social, pero fíjate, yo trato de usar mis experiencias. Cuando no tuve trabajo por falta de papel y porque recién acababa de llegar y por un tiempo y pese a haber estado casada y todo eso y no tenía trabajo, yo salía a buscar trabajo. Y trabajé durante mucho tiempo como limpiadora. El transmitirle a mis hijos el solo hecho de que, mira, mamá si tiene que ir, ahora tiene que ir a trabajar. Eso queda en la cabeza de un niño. Y ahí va creciendo con hábitos de trabajo. Va creciendo con hábitos de trabajo, porque acá se contrata ONG, se contrata ONGs para hacer trabajo de limpieza, para atender eso, para atender aquello. La gente que tiene esa posibilidad de acceder a los beneficios, se les podría de alguna forma, durante tanto tiempo, justifica ese gasto que se te da el gobierno, que de hecho lo desembolsa la demás población, para darle de alguna forma oportunidad laboral, abrirle brecha laboral. De repente, no digo con lo que ya se le da, agregando un poco más, bueno, entrar en una empresa, porque hay gente que tiene capacidad de crecer, capacidad de ser electricista, de ser albañil, de hacer otro tipo de trabajo. Ahora, los números de la pandemia afortunadamente van descendiendo y se espera que en algún momento la normalidad sea completa. ¿Cómo ves el día después? Wow. ¿Qué pasa el día después? El día después, puedo decirle que prácticamente viene a ser cuando una aldea es atacada, al día siguiente la gente que se refugió en la selva, al día siguiente vuelve, mira y no sabe por dónde empezar. No va a ser cosa idéntica acá, ¿no? Porque desde un comienzo se sabe que eso tampoco es algo que se va a ir, de eso vino para quedarse. No con tantos casos, pero va a ser algo que va a llevar su tiempo en desaparecer, si es que va a desaparecer en el mundo, ¿no? Porque cada cepa que viene va a ser más fuerte y más resistente, y así se ve lo que son las pandemias y todo eso. Pero el día después yo creo que es el momento de sentar y tratar de ver cómo arrancamos ese país adelante. Crear fuentes laborales, que en primer lugar hay que atender eso, las fuentes laborales. Sé que muchas empresas se cerró por la situación, pero no es el único país que está viviendo eso, que de hecho nosotros al lado de los demás, pese el número de la población, somos, como se dice, Gardel. Somos Gardeles. Porque obviamente lamentamos la pérdida de vidas que se fueran a través de la pandemia, gente joven. Lo malo dice que mata muy rápido, mató gente muy rápidamente. Y yo creo que días después de la pandemia, cuando veamos que realmente se puede, yo creo que va a ser una mirada de respiro para todos, porque por ahora, por más que hagamos, tenemos esa mochila aún atrás, esa responsabilidad de que si no hacemos bien las cosas puede empeorar nuevamente la situación de la pandemia. Pero va a ser un momento de poner cabeza para que la economía empiece a funcionar dentro y fuera del país. Angelina, permitime unos minutos que vamos a un corte comercial, atendemos a nuestros patrocinadores y no. Seguimos, ustedes no se vayan por favor, que seguimos hablando con la señora diputada uruguaya sí, pero angoleña de nacimiento, Angelina Bunge. No se vayan, sigue Perfil.
Mundo Casero es tu mundo, un nuevo concepto en el sabor para todos. Las delicias al alcance de tu paladar. Empanadas, pisetas, sándwiches olímpicos, medialunas rellenas, tartas de verdura, alfajores, espejitos, pasta frolas, todo lo que te gusta. Pedilo al 093-742-924 y prepárate a probarlo mejor. Mundo Casero es tu mundo. Anotalo, 093-742-924. Pereira Parnech Seguros. Más de 20 años de experiencia nos distinguen en el ramo. Ahora, en Pando, operamos con las mejores y más relevantes compañías de plaza. Banco de Seguros del Estado, Porto Seguro, Seguros del Uruguay, Sura y San Cristóbal. Seguros para su vehículo, casa o comercio. Asesórese sin compromiso. Lo esperamos en nuestra oficina en Ituzaingó 1009 frente a la Plaza Constitución, en el horario de 10 a 17 horas de lunes a viernes o por nuestros teléfonos 097-950-841 o 2292-5945. La campaña de vacunación sigue avanzando y hoy conviven uruguayos con 2 dosis, otros con 1 dosis y quienes están esperando por su primera vacuna. Es muy importante que hasta que todos estemos vacunados, aquellos que ya tienen 2 dosis sigan manteniendo los cuidados para cortar los circuitos de contagio y proteger a los demás. 14 días después de la segunda dosis quedás inmunizado, pero aún así podés contagiarte y contagiar. La única situación que te permite no usar el tapaboca es cuando todos los que comparten un espacio ya tienen las 2 dosis. Cuídate. mic.com.uy, una forma fácil de encontrar tu nuevo hogar. mic.com.uy, ventas y alquileres, apartamentos, casas, terrenos, chacras, campos, locales comerciales. mic.com.uy, con el servicio de una inmobiliaria con historia. Massey y Chiapesoni, desde 1977, brindando soluciones inmobiliarias. Panadería, confitería y roticería La Bandera. General Artigas, casi la vía férrea. Siempre con los más exquisitos panes y bizcochos. Pastas caseras siempre frescas y las mejores masas surtidas siempre de la mejor calidad. La Bandera está en General Artigas, casi la vía férrea. Teléfono 2292-2015. Continuamos con la señora diputada Angelina Bunge. Angelina, ¿habías venido anteriormente a Pando? Sí, Pando tengo amigos, he venido y estuve mucho más en épocas de campaña. Sí, por supuesto. Que es lo que te lleva en varios rincones, ¿no? A conocer los lugares escondidos de... ¿Te gusta Pando? Me gusta, de hecho a mí me gusta todo el país, me gusta mucho el interior del país porque también trabajé mucho ahí, no por temas políticos, sino por tema presentación de libros. Yo conozco casi todo el Uruguay y a una forma no conocer a la profundidad, pero he estado en casi todos los departamentos. Hay una fundación que tiene tu titularidad, Fundación Angelina Bunge. Exacto. Eso, ¿por qué? ¿Cómo se te ocurrió crear eso? Bueno, la idea de crear una fundación es porque yo, con las actividades sociales que venía haciendo de ayudar a los demás, con lo poco que tenía o con lo que conseguía, entonces pensé en algún momento que conformar una fundación no como para lucro, sino sin fines de lucro, con la idea simplemente de ayudar a los demás, podría conformar esa herramienta para poder llegar a más, porque con solamente con lo que yo daba de mi persona, llegaba a muy poquitas personas. Con una fundación se puede ampliar. De hecho, actualmente, en el día de hoy, por ejemplo, tuvimos nuestro primer convenio firmado con INDA, y para mí eso fue una alegría, pero tan grande, porque yo, con esa donación que vayamos a tener a través de INDA, no digo que me va de alguna forma alivianar los gastos que he tenido para poder conformar las canastas y entregar a la gente que sé que necesita, que me escriben, que me solicitan ayuda, las ollas populares que me solicitan ayuda, que a veces me siento más mal y yo en decir que no puedo, porque realmente
los que somos pequeños comerciantes, nos ha afectado mucho también el tema de la pandemia y no tener ingresos, y eso hace con que digan no puedo ahora. Pero hay veces cuando uno dice no puedo ahora, del otro lado lo toman mal, pero no sabe que tú te sientes peor porque tu necesidad de ayudar a veces es mucho más grande que te hace gastar lo que tienes. Ahora, ¿sentís que cumplís el cometido con la fundación? Con la ¿Te fundación, sentís conforme? Con la fundación yo creo que de a poquito me voy a sentir conforme. ¿Por qué? Porque la idea nuestra de la fundación, más allá de dar, de ayudar, que obviamente hay que hacerlo, también ayudar en otras áreas. Por ejemplo, hace muy poco tiempo, meses pasados, llegó una solicitud de un grupo de mujeres de Salto hacia la fundación, que son un grupo de mujeres que no tienen trabajo y que necesitaba un apoyo de alguna forma, no querían alimentos, ni ropa, ni eso, que ellas sabían coser y que no tenían nada, tenían las máquinas pero no tenían más nada. Sí, a través de la fundación podían tener una ayuda, aunque sea de a poco, y ellos conseguían. Y para mí eso fue, digo, wow, otro esfuerzo más, Angelina, que lo que des, Dios te va a retribuir con mucho más, y vas a verlo. ¿Cómo se llaman tus hijos? Mis hijos se llaman Ellery, el mayor, y Ian, el chico. ¿Ellos están contigo, te apoyan en estas instancias? Ellos están conmigo, me acompañan, y principalmente cuando tengo la casa llena para armar los canastos, para armar las donaciones, les pongo a ellos también para que participen, porque esa es una forma también de transmitir valor y el trabajo social, de que hay gente afuera, por más que ellos están ahí, sí, fue un logro, pero que hay gente, que hay niños, que hay adolescentes, que hay mamás, hay papás afuera que no tienen lo que ellos tienen. Y hacer eso, sabiendo para qué es o para quién va, es una enseñanza para ellos. Angelina, ¿sos escritora? Sí. ¿Sos escritora? ¿Has publicado un libro? O sea, sí. Y tenés Sí. donde recoges una serie de vivencias, y te Cierto. retrotraes también un poco a lo que ha sido en una infancia tuya y posiblemente parte de la adolescencia, que no debe haber sido nada fácil. Así es. Por decir, así como mi mentor político también fue el ideólogo del libro. Porque cuando yo conocí a Lem García en aquel momento, en Alto Palermo, Aguada, en el cual yo fui funcionaria como moza, ya había dejado lo que era limpieza, me había quedado algunas, y con tiempo fui dejando. Y ante la curiosidad de la persona que le caracteriza, un poco curioso también, ¿no? Ahí en ese momento yo me acuerdo perfectamente esa noche, que fue creo un miércoles, que venía con Carlos Julio Pereira, entre otros, y coparon la mesa, y ahí fue como, bueno, está. Pero no fue ese día, con tiempo él fue frecuentando el lugar con más gente, porque Alto Palermo está bien cerca del Palacio Legislativo, por lo tanto había varios comensales de parlamentarios y todo eso. Y ante la curiosidad, primero por mi tono de voz, no ahora estoy tratando casi de hablar el español, casi perfecto. Pero hablas perfecto. Estoy tratando, en aquel momento no era así, no, hablaba más bien como fronteriza, ¿no? Y que de hecho pensaban que era de Rivera, por ahí, digo, no. Será caribeña, no. África sí existe, decía yo. De África existe, por África supuesto. existe, yo soy de Angola. Y eso como que, claro, a él le llamó la atención que era de Angola, y ahí nació la curiosidad de él de cómo había sido la vida con los cascos azules. Y ahí de a poco fue profundizando y nació la historia del libro también. Fue a través de él. ¿Y cómo fue esa infancia? ¿Nos querés contar algo? Bueno, la infancia mía, claro, digo, no tengo problema ninguno de comentarlo, de cómo es la infancia mía, que de hecho ya como hace mucho que hablo de eso. Yo digo que aquellas cosas que las personas no quieren decir y que la gente que no quiere que la gente lo sepa, no la puede escribir. Cuando la plasmas en un libro, que ese libro llega a lectores, es importante que lo transmitas. Es importante que te escuchen decirlo, porque
es una historia de vida que no es única en el mundo, tampoco fue la única en Angola, pero somos pocos que vivimos situaciones difíciles, situaciones crudas, que después te da el valor de transmitirlo a la otra persona, transmitir esa infancia triste, sufrida, sin derecho a nada en absoluto, poder crecer y llegar a ser, no tener ese rencor, esa rabia, la bajo autoestima, nada, sino sacar de esa experiencia de sufrimiento y tornarte persona de bien y de hacer bien a la humanidad y que te sirva de escudo ante el sufrimiento a lo largo de tu vida. No fue una infancia sencilla, fue una infancia, como dije, nací y crecí en la guerra, entre despojarme de mi casa, de mi hogar, de mis tierras, con mi familia, mis amigos. Estaba la situación de violencia doméstica en el hogar constante, el trabajo en el campo que tenía que hacerlo sí o sí, el tema de la violencia sexual que también la hubo, la padecí en toda mi infancia y no es, lo digo con orgullo, pero lo transmito porque yo sé que en el mundo, al día de hoy, más allá, si hay o no hay guerra, lo hace y últimamente hemos sabido que dentro del propio núcleo familiar es que somete con que una niña, un niño, viva esa situación aberrante que no se debería permitir. Si hubiera una pena máxima en un país, tiene que ser para esa gente que comete esa aberración ante a los niños y niñas. ¿Cómo asumiste, y volviendo al plano político, porque dentro de pocas horas vence el plazo para entregar las firmas de aquellas personas que desean derogar la ley de urgente consideración? ¿Cómo asumís eso? Evidentemente que por tu filiación política me imagino que no firmaste. No firmé en primer lugar. Yo digo, para firmar algo, y yo eso, de hecho, mi mentor lo sabe y lo he hecho en la campaña, yo para acompañar algo tengo que estar informada. No es que no esté informada porque no esté la información está. Tengo que leer y entender lo que dice. Los 135 artículos, la gente que está firmando, porque se ha circulado fotos, se ha visto, no digo los militantes de a pie del Frente Amplio, sino digo de legislador que se han presentado en el barrio, a esa señora, a esa mujer que prácticamente hay que obligarlas ¿en qué momento esa señora o ese individuo, ese ciudadano se sentó a leer los 35 artículos? ¿Qué dicen esos artículos? ¿Será que todo lo que está ahí es todo malo? No. Vos levantaste la mano por todos ellos. ¿Cómo? Votaste por todos ellos. Así como el Frente Amplio votó la ley de urgente consideración. ¿Y esto cómo lo ves? ¿Como una jugada política? No, actualmente esa es una jugada. Está bien que de repente por ahí con poco tiempo, es una herramienta del gobierno, pero con poco tiempo alguien haya tenido duda, pero dentro de ese 135 artículos, hay ahí leyes, hay artículos, digo, el de la defensa, ¿cómo se pronuncia? ¿Cómo se dice? De la legítima defensa. De la legítima defensa, por ejemplo, esa. Es un cambio de lo que ya estaba estipulado, pero en aquel momento uno solamente falta decir que se tiene que dejar matar dentro de tu casa. O sea, que si están en el patio, yo estoy acá, están robando ahí, yo no puedo hacer nada. ¿Por qué? Porque no atentó como contra mi vida o no me tocó, por lo tanto lo tengo que dejar robar. Digo, yo para firmar, está bien, somos un país libre de expresión, somos un país democrático, que la gente tiene que expresar sus ideas, pero para expresar tus ideas, porque después mañana lo que tú firmes puede ser en contra, por la falta de conocimiento. De hecho, yo lo he hecho, y creo que no fui la única uruguaya que hizo eso. Paré en Paso Molino, después otra vuelta en otra área que paré,
por curiosidad, tú que me estás dando para firmar, ¿qué es lo que tengo que firmar? No, hay que firmar para derogar los 35 artículos. Bueno, numérame 5. Bueno, el tema es que no los tengo. ¿Cómo? Entonces, ¿no puedes tú que me estás dando para firmar algo? ¿Te parece que hubo desinformación con respecto al tema? Hay mucha gente, ni los que están firmando, no digo todos, pero muchos de los que están firmando y los que están haciendo firmar tampoco tienen conocimiento de los 135 artículos que quieren derogar. Yo estoy segura que no han leído los 135 artículos. O sea, ¿te parece de que son jóvenes posiblemente militantes de una fuerza política? Militantes. O sea, que tienen una determinada misión, pero quizá no estén tan convencidos lo que o pasa estén más que, convencidos también de actuar contra un gobierno. Exacto, es contra un gobierno, por eso hay varios gobiernos en cada país. Unos te simpatizan, otros no, pero hay que ver, yo digo, la gente que está ahí haciendo servicios de militancia, porque sí es servicio de militancia lo que están haciendo, porque el que está ahí a juntar firmas son militantes frente amplistas. No va a haber ningún colorado, ni cabildante, ni blanco de la juventud juntando firmas. Más allá que de repente puede haber un blanco o un colorado que firme por algo, pero no creo, a mí lo que voy, no digo que no firme, puede firmar si quiere, pero lo importante para mí es saber si realmente ese 135 artículos hay que derogarlos, sí o no. Si llegan, bueno, fantástico, hay que felicitarlo por la militancia. ¿Estás conforme de la manera que el gobierno manejó la pandemia? Yo creo y estoy segura que para el mundo entero fue algo nuevo, la pandemia. Es muy fácil de repente apuntalar, señalar, como se ha señalado ahora, porque hay muertes evitables. Yo diría que hubiera muertes evitables si no hubiera guerra, así no se mata la gente. Pero con la pandemia, cuando hay una pandemia y es a nivel mundial, de la forma que se manejó acá el gobierno, es decir, inventaron vacunas, obviamente no la inventó el gobierno de acá, pero las vacunas salieron como así, no digo como torta frita, pero salieron rápido, que normalmente requiere un ensayo largo para probarse una vacuna, pero porque estaba matando, pero de alguna forma u otra los gobiernos tuvieron que aprender a lidiar con esa nueva aparición que está dañando a la población de alguna forma y apretando al gobierno ante el desconocimiento de ese nuevo fenómeno que es el COVID-19. Yo no puedo negar que mi gobierno esté haciendo mal. Todo lo que se tuvo que hacer se hizo. Cuando hubo momentos de achicar la movilidad con responsabilidad de cada uno, ahí va el tema de la libertad. Con la responsabilidad de cada uno, de quedarte en casa, nos quedamos en casa. Pero yo escuché que en ese periodo que nos quedamos en casa, que bajó un poco la movilidad de la población, ahí hubo más pobreza, subió el nivel de pobreza. Entonces no se puede, yo no puedo decir que el gobierno está haciendo mal las cosas. Yo creo que somos bastante grandes para quejarnos de eso, para quejarnos de aquello, que nos falta eso, que el gobierno eso, porque en ese momento todos somos científicos, todos opinamos, todos tenemos mirada de conocedores. Entonces, para mí, hay que estar en el lugar de quien está llevando un país adelante, con todo un equipo de médicos, de científicos, de la población que lo apoye. Yo creo que ese momento de prueba de la humanidad es donde el país se tiene que ver unido y trabajar para su población. Hay una pregunta muy especial que te quería hacer, digo, como una persona que viene de tan lejos, que recala en el Uruguay, que luego toma parte del sistema político y que lógicamente llega a ocupar una banca en el Palacio Legislativo, pero más allá de eso también hay una anécdota. Sé que cuando pasabas con tus hijos ahí le decías: un día voy a estar ahí, aunque sea sirviendo café. Estuviste haciendo mucho más.
muchísimo más, por cierto. Sí, ahí en ese momento yo todavía estaba con tema de las limpiezas y ahí estaba también con el tema restaurante. Fue justo un día libre que lo llevaba, en ese momento cada día libre yo lo llevaba a comer algo fuera de casa, íbamos a un McDonald's, a una pasiva en el centro y... Cualquiera de los dos son notables. Y entonces yo pasaba, porque además el Alto Palermo estaba ahí cerca y a la madrugada tomaba el ómnibus siempre ahí a la Plaza 21 de Mayo, creo que se llama, sí, que está al costado del Palacio, y siempre me iba a tomar el ómnibus ahí y miraba muy atentamente el edificio y Alem ya me hablaba de ese edificio también. Alem con una trayectoria muy importante. No, importante. Entonces pasando ese día ahí, sí, le miraba, iba muy despacito mirando el edificio, sí, y le dijo, me paré después de la cebra, le dije a mis hijos, algún día voy a venir a trabajar ahí, ya sea como para servir café, ser portera y hasta lavar pisos, oficinas. Ahora, ¿cómo te parás frente al tema de los derechos humanos? Wow. Ya sé que es inmensa la pregunta, sí, pero por lo menos... Sí, no, los derechos humanos es un tema, para mí es muy... Bueno, lo que tenga que ver con los derechos es todo muy sensible y muy importante para la humanidad toda, porque es un área que a mí, por ejemplo, yo me hago esas preguntas. ¿Qué pasa con estos niños que no hay que ir en países en guerra porque ahí ya directamente no están, uno clama por los derechos humanos, derechos de la mujer, derechos del niño y no están? Pero yo voy más cerca, acá mismo. Estos niños, esa familia, ¿qué me puede decir más allá de que tenemos educación pública, tenemos hospitales públicos, todo eso? Pero yo miro esa realidad, ¿no? Y yo digo, ¿dónde están los derechos humanos de esa gente? De esa población, que es parte nuestra. ¿Dónde están los derechos humanos? El ser humano tiene derecho a nacer, a crecer sano y con todo el apoyo posible. Derecho a la educación, derecho a la salud, todo lo que quiera. Lo tiene. Pero en esas condiciones... Cuando se supone que nos rompemos la ropa de esto, la gente pobre, eso, aquello. Cuando vemos esa realidad, si es que nos tomamos el tiempo de ver esa realidad y mirar a esa gente como persona, parte de la gente que conforma un país, parte de la humanidad. Sin embargo, cuanto más pobre, mejor para H o para B. Para mantenerlo. Yo digo, ¿dónde están los derechos? Derechos humanos para valorar a esa familia, darle un lugar digno, no solamente como padres, sino para que ese niño que está creciendo tenga una oportunidad, tenga realmente los derechos que merece. ¿Cuál va a ser, o cuál fue, o cuál será tu principal proyecto como parlamentaria? Proyecto en vista no tengo proyecto en vista. ¿Por qué? Por el simple hecho que en esa oportunidad yo soy diputada suplente, que de hecho la suplencia la hice una única vez en diputados. Yo digo que los proyectos que están trabajando las compañeras, que no he podido acceder todavía porque requieren la frecuencia de estar allí y informarse, el tema de la mujer, porque no vale proyectos se puede tener, sacar proyectos de ley para que después queden encajonados, que no salgan o de ahí a que se apruebe o seguir agregando de lo que ya está. Lo mejor es trabajar por aquellos proyectos que ya están en marcha y que uno cree que ese proyecto realmente va a funcionar y va a beneficiar a quien se le extiende ese proyecto de ley, ¿no? Que se vaya a trabajar. El de la mujer, el de las niñas, el del adulto mayor, que hoy, antes de entrar acá, conversando con tu señora,
de esa obra social que hicieron ustedes, eso como una especie de lo que más duele, pero esa palabra que dijo hoy no, para mí no es nueva, porque tengo un amigo muy querido que siempre dice, depósito de viejo. La dignidad humana, el derecho humano, esa persona que hoy está desvalida, como dijo tu señora que ni siquiera televisión tenía, hay un derecho para eso. Hay leyes trabajando sobre ese tema, y si las hay, ¿por qué no las aplican? ¿Qué es lo que se está esperando para llevarlo a la cancha y poner a trabajar no digo todo de una sola vez, porque es imposible hacer todo de una sola vez. Las cosas, si se hace de a poco, paulatinamente, pero consecutivamente, se va haciendo, se va sacando, se va mejorando, porque eso de hasta la propia persona adulta mayor, no digo viejo, sino el adulto mayor, que somos nosotros, es el proceso humano, que nacemos, crecimos y terminamos, llegamos, sí, al adulto mayor o a la vejez. No va a ser nunca al revés como la película de que nació viejo y Benjamin Button, creo que se llama. Sí, el extraño caso de Benjamin Button. Exacto. Nunca, no va a ser eso, es una ficción. No sé si digo, ojalá fuera así, pero es lo mismo, porque en definitiva terminás muriéndote de una o de otra forma. Yo creo que tendría que ver cuáles son los lineamientos que se está trabajando, sentarme con mi diputado titular, que me ponga más al tanto, y de igual forma en otra oportunidad la legisladora Gloria Rodrigo dijo que se estaba trabajando en el área de la mujer, que se estaba trabajando muy bien de eso. Yo aplaudo si se puede dar vida a esas mujeres que al día de hoy se encuentran como en la nada, como que sin mirada a un objetivo, porque para todo eso requiere también educar, porque no basta con que uno saque leyes, sino educa también para quienes vayan dirigidos. Yo cuando digo que la fundación, uno de los objetivos más adelante, cuando tengamos ese espacio físico donde la cual pueda funcionar, pueda trabajar, es justamente trabajar con ese grupo de mujer que ha perdido el autoestima de sí misma. Entonces cuando uno pierde el autoestima de sí mismo, es difícil encarar el de afuera, y hasta lo que te rodea es algo insignificante, es como que, bueno, ya está, en fin, no veo más allá. Angelina, estamos llegando al final del programa. Como te dije, el último bloque son las 10. ¿Cómo te encontrás? Excelente. Bueno, ¿arranco? Vámonos. ¿Dios existe? Existe. Mandela. La figura máxima a seguir, de lucha, de sobrevivencia. Luis Lacalle Pou. Excelente persona. Joe Biden. No tengo mucho conocimiento de él. Cristina Kirchner. Bueno, una mujer luchadora. Julio María Sanguinetti. Excelente político. Guido Manini Ríos. Excelente persona y amigo. El maestro Oscar Washington Tavares. Excelente entrenador de nuestra Celeste. Muy bien, muy bien. Sí. ¿Qué cantante te gusta? Yo no tengo un género de música que me guste, que no me guste, es decir, me gusta todo tipo de música, pero si puedo, bueno, yo escucho varias músicas de mi tierra, música de acá de Uruguay, me gusta mucho. Lucas Hugo me gusta muchísimo, que de hecho tuvimos el gusto de compartir un espacio en el Parlamento para una actividad que se hizo allá en aquella época cuando fue, bueno, ya hace muchos años, y después dentro de su persona y transmite esa como humildad,
Es joven, pero transmite esa humildad. Agustín. Bien. Por último, un escritor uruguayo que te guste. Escritor uruguayo que me guste, ante la trayectoria, me gusta Mario Benedetti. Excelente. De las 10 al toque, como se dice. Muchísimas gracias. Angelina, ha sido un enorme placer tenerte acá en Perfiles. Para la Fundación, el mejor de los éxitos, y que todos esos objetivos que te has propuesto se cumplan. Se van a cumplir. Se van a cumplir, porque el que quiere, logra. Y yo no soy de bajar los brazos. Y desde el punto de vista legislativo, en todo lo que hagas en ese sitio donde querías, aunque fuera servir café, que también sea sumamente proficuo, que sea en beneficio de todos los uruguayos, porque deseándote lo mejor a ti en ese aspecto, estamos deseándole lo mejor a toda la gente. Sí, en ese sector, sí, en esa ala, si dependiera de mí, te diría ese 100% que sí. Pero como depende de la población, por supuesto, qué sé yo. Ahí está. Queridos amigos, una vez más, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Qué programa el de hoy, ¿eh? Qué personaje, qué invitada tan especial, la señora diputada Angelina Bunge. De Angola, viniendo al Uruguay, recalando en el Partido Nacional, en el sector de Juan Sartori, con una fundación, escritora. Analícenlo el programa, y si lo quieren ver otra vez, mañana a la 1:30 de la tarde, o si no, el día sábado mañana a las 14 horas, el sábado a las 13:30. Se ve tanto en la edición central como en las repeticiones a través de Vera TV, o si no, en mi canal de YouTube, Julio Cardoso Perfiles. Les deseo una excelente semana para todos, un abrazo muy grande y nos vemos en 7 días. Muchas gracias.